En este momento en comunicación con Fabián Doman, periodista, conductor televisivo, dirigente futbolístico también, condujo programas como Intratables, Nosotros en la Mañana. Actualmente comparte la pantalla con Alejandro Fantino, Jorge Rial y Viviana Canosa en el programa Cóncave, el primer programa de streaming de Carnaval Streaming, que comenzó tomando su carrera en la gráfica como redactor y editor de ámbito financiero, para luego consolidarse como columnista político en la televisión. Además de su trayectoria periodística, incursionó en la gestión institucional al asumir en 2022 la presidencia del Club Independiente, cargo que luego dejó en 2023. Por otro lado, también se desempeñó como director de relaciones institucionales de Edenor. Pero Fabián Doman, junto con Jorge Real, Mauro Federico, fueron denunciados por el presidente Javier Milei por el simple hecho de preguntarse al aire si tenía sexo. Así que lo vamos a recibir hoy con una canción de la banda chilena Los Prisioneros, que lleva como título la palabra Jorge Fontevecchia te saluda. Me faltó decir en la introducción que de todos los periodistas, 8 periodistas que el presidente le hizo juicio, todos en el último mes, vos sos el único que es el segundo juicio que le hace. Sos el único periodista de la Argentina que tiene 2 juicios con Milei. Me gustaría que pusieras en contexto a nuestra audiencia cómo fue aquel, que creo que era Milei todavía candidato, supongo que fue 2023 o 2022, y qué pasó con las otras personas que le hizo juicio y por qué en tu caso es diferente. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo te va? Gracias por el llamado. A ver, un montón de temas. Arranco cronológico. O sea que nosotros no hablamos de sexo en el streaming. Eso es una de las cuestiones de la propia demanda de los abogados del presidente para instalar algo que no corresponde, y te lo explico fácil. Estábamos hablando a propuesta de Viviana Canosa si las declaraciones que ese día había hecho Cecilito González, cuando dijo he visto cosas horrendas, eran noticia o no. Y yo planteé que sí, porque a mí me parece que las cuestiones que tienen que ver con la pareja de un presidente, no me importa ni de qué presidente, ni de qué sexo, ni nada, era noticia. Puse ejemplos obvios. Acabamos hace pocas semanas de ver a Brigitte Macron en un problema hasta físico con Emmanuel Macron en la puerta de un avión, digo, y así puedo poner cientos de ejemplos, ¿no? De Cleopatra para Marco Antonio y Julio César para acá, ¿no es cierto? Entonces, el que planteó fue ese. En un momento Mauro Federico plantea, ¿el presidente garcha o no? Siguió la conversación, quedó como una pregunta chiste, retórica. No se habló de eso, no hablamos de la intimidad sexual del presidente, cosa que a mí mucho no me gusta hablar de la intimidad sexual de ningún tercero, lo que es un tema que tiene que hablar la propia persona. Sí, quien ha hablado largo y tendido de su intimidad sexual, con detalles que hasta nosotros no queremos saber, es el propio Milei. ¿Se acuerdan cuando dijo él? Yo repito lo que dijo él. Cuando él dijo, por ejemplo, que era una vaca mala, ¿te acordás? Sí. O todas sus larguísimas explicaciones de sexo total. Eso, para aclararlo del lunes, para mí es un despropósito molestar a la justicia federal para algo que no es injuria, no hay demanda alguna, pero bueno, allá los abogados del presidente. ¿Por qué tengo 2? Bueno, a veces los propios, viste, somos más molestos que los ajenos. Yo ideológicamente soy liberal, no soy libertario. Somos primos hermanos, pero somos más primos que hermanos. Es un grupo de gente que apoyamos la llegada de Milei allá en el 2020, 2021, y que después Milei, cuando dejó de ser liberal, claro, empezamos a ser molestos. La primera denuncia tiene que ver con algo que también trasciende al absurdo. Milei nos hace una denuncia civil a 5 periodistas por banalización del Holocausto, o sea que nosotros habríamos banalizado el Holocausto. Primero no fue así, ninguno de los 5 lo hizo, de los 5, 2 ya se acordó una cuestión y aclararon que fueron Paulo Vilouta y Pablo Dugan. Quedamos Débora Plager, Debbie y Martín Candalaf. En lo que a mí respecta, en lo personal, yo jamás utilicé la palabra Milei al aire en el programa Intratables el 17 de junio creo que fue 17 de junio del 2021, porque, o sea, hace 4 años. Y tampoco utilicé la palabra nazi, así que no sé cómo pude haber hecho a banalizar algún holocausto. Y hay otro tema más que me parece que hay que poner el foco. La causa tiene 4 años y no avanza 1 milímetro, Jorge. El juez se llama Liberti, es un juzgado civil de la ciudad de Buenos Aires, se llama Horacio Liberti el juez, y yo quiero que avance, ajustado a derecho y de acuerdo a las pruebas, porque en cuanto el video del programa se vea, evidentemente a mí me tienen que decir, señor, usted no tiene nada que ver, hasta luego. Pero así están las cosas. No sé si te hice un mini resumen de todo. No, perfecto. Aquí quiere sumarse con preguntas a Alejandro Gómez.
Hola Fabián, ¿Cómo le va, Gomel? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien, muy bien. Me parece interesante esa disquisición que haces entre los liberales y libertarios, y en tal caso esto, ¿no? Esta de operación que hace el presidente de empezar a hacer juicios a periodistas, es para amedrentar, para que más allá de lo como el presidente habla todo el tiempo de libertad, que no haya verdaderamente libertad, o en todo caso generar miedo en el resto, más allá de tu persona. Mira, yo creo que, porque si eso ha sido el objetivo, con las primeras denuncias, que creo que fuimos uno de los primeros, junto con el grupo de colegas, en aquella denuncia del 2021, no lo logró. O sea que ya está claro que amedrentar, callar no sirve. Yo creo que lo hacen por enojo. Le llevan un recorte de algo sacado de contexto, una denuncia. Vamos, metemos una denuncia. No sé cuántas denuncias van, ya ustedes deben tener la cuenta, ¿no? 8. Son 8. No, pero denunciado, pero tenés razón, Jorge. Sí, las fotos que subiste en tu gran editorial del sábado. Yo creo que no sé, para mí no funciona como método. Yo soy liberal, a ver, y a ustedes les consta, de mi vida privada se ha hablado muchísimo. Yo jamás hice una denuncia de ningún tipo a nadie, y uno tiene que soportar, y lo digo entre comillas, pero es así, cuando sos figura pública, te digan cosas de vos que no son ciertas. Jorge, esto también está nomás testigo que yo, es parte del, comillas, de la realidad que aún vive uno en este mundo de redes sociales y de todo, ¿no? Digo, no sé, la verdad yo creo que finalmente me quedé con la idea de que son enojos, a veces sin mucha reflexión, porque también los miro con otras decisiones que toma el gobierno, que tampoco se entienden mucho. Yo ya dejé de tratar de entenderlo el gobierno. Lo informo, lo analizo, elogio lo que hace bien, critico lo que hace mal, porque si no me iba a tener yo que empezar a analizar, ¿viste? Si no tengo que contratar 10 psicólogos, que capaz que habrá que hacerlo, no sé. Capaz que tengo que contratar 10 psicólogos para entender el gobierno, pero es que yo creo que también sí, no sé, pienso en voz alta. Pero no sé, no. Ya a esta altura, ¿por qué lo hacen, viste? Yo me lo preguntaba, Alejandro, Sí. Yo me lo preguntaba, ¿Sabés por qué, Fabián? Te lo preguntaba por algo que alguna vez lo hablamos incluso al aire, en cuanto a lo que vos observás, tenés mucho contacto con empresarios, esto de que hay miedo, ¿no? Y empresarios que dicen una cosa y que después públicamente no critican. Bueno, hay que contarle esto a Jorge. Con Alejandro hicimos una nota, ¿te acordás? Para el Día del Periodista, donde diferenciamos, Jorge, porque sé que Jorge es especialista en el tema, por eso se lo comento, diferenciamos libertad de expresión como un concepto general y no solo de periodistas. Obvio. Y que es así, la libertad de expresión no nos alcanza solo a nosotros. Obvio. Alcanza a empresarios, alcanza a sindicalistas, alcanza... Creo que se nos fue, pero mientras a todos los ciudadanos comunes. Para eso existe la libertad de expresión. Nosotros somos periodistas, siempre la vamos a tener. Lo que estamos empezando a notar, al menos estoy notando yo, es una limitación a la libertad de expresión de aquel que no tiene micrófono todo el tiempo. Desde el modelo de autocensura al modelo de no hables. Y esto se nota mucho entre los empresarios, que en privado dice una cosa y en público dicen otra. Fabián, Freud explicaba que la técnica que él desarrollaba tenía como objetivo explicar racionalmente lo irracional. O sea, obviamente hay irracionalidad, todos tenemos una parte irracional, no somos completamente racionales, pero bueno, se necesita una explicación de lo irracional. O sea, tiene que haber algo que se dedique a explicar una parte tan importante de la humanidad, porque todos nos comportamos en algunos sentidos de manera irracional. Es proporciones lo que hace que una persona pase a ser patológico, pero bueno, todos ahí es que aparece la creación de la idea de que en realidad hay una parte de nosotros que no sabemos, que es el inconsciente, que nos hace decir cosas que nosotros mismos no tenemos claro por qué las decimos, y bueno, tratar de explicar el por qué. Obviamente es complejo, como vos decís, uno todo lo que puede hacer es algunas conjeturas. Yo le preguntaba a Juan Luis González el sábado, cuando escribí esa contratapa del diario Perfil, en la que te citaba junto con los 8 juicios, y que sos el único que tiene 2, le preguntaba directamente, decime, Juan, ¿por qué no te hizo juicio a vos? O sea, digo, si hay un periodista en la Argentina que lo ha irritado, que ha hablado de lo que él llama su familia, es el autor del libro Loco, y otro libro ahora también sobre el esoterismo, ¿por qué no a Juan González? Es decir, a veces vos podés encontrarte explicaciones. Juan me responde, me dice, porque
yo me cuido en cada palabra que coloco. Le digo, ¿sabes qué pienso, Juan, que no, que hay algo más? Entonces él dice, bueno, segunda conjetura, porque probablemente hay temas en los que hacer juicio implicaría hablar de ese tema y él no quiere que de ese tema se hable, y elige de qué, que no le moleste tanto a lo mejor que se hable, ¿no? Pero bueno, tendremos que conjeturar y tendremos que llegar a hipótesis plausibles, porque obviamente es importante el aspecto irracional que tienen todos los presidentes, tenemos los periodistas, todas las personas, quiero decir, nada más, no es una característica solamente del presidente, pero sí, la elección de a quiénes sorprende. Otra hipótesis es, él venía criticando o cuestionando a muchas mujeres de manera muy fuerte, entonces a lo mejor necesitaba compensar colocando a algunos hombres. Son todas hipótesis obviamente que no tienen más fundamento que el pensamiento. Que información concreta es que le llevan a él recortes de diarios, radio, televisión, redes, streaming, de los recortes. Este es un punto, Jorge, por ejemplo, muy importante. ¿por qué con Bengolini con esa virulencia y esa intensidad? Yo creo que Bengolini tuvo que ver con un intento de desviar la atención mediática en semanas complicadas en lo económico y político también, que en algunos casos lo logran. Pero a mí me parece que hay un elemento que sería pariente del ubris, y que es quién rodea a esa figura que padece de, la puedo argentinizar, la enfermedad del Tupperware, ¿no? Vivís encerrado en un tupper y crees que lo que pasa dentro de tu tupper es el mundo. Pero ese tupper tiene que ser alimentado, y hay que empezar a poner foco en las personas que alimentan al líder. En Argentina, las personas que al líder le dicen que las cosas se están haciendo bien son expulsadas de la cercanía del líder. No solo Milei, seremos injustos con él. Lo mismo pasaba con Cristina, ni hablar, ¿no? Yo creo que empiezan a generarse una metodología de trabajo en el cual el que le lleva malas noticias al líder o a la líder sobre ella, y quien logra establecerle, mirá, Cristina, hablaron mal de vos acá, genera un espacio de diálogo con el líder que de otra manera no lo tendría. Entonces le acercan material, o le llevan críticas, o le llevan... Y el líder, que solo se informa por lo que dice esta persona, porque además el líder quiere informarse por quien quiere informarse, no por quien debe informarse de las cosas, terminan en estos líos, sin sentido, molestando a la justicia, quitando la idea del contexto de lo que se dice al aire. Yo estoy, como decís vos, Jorge, buscando un raciocinio a lo que quizás no lo tiene. Hipótesis. Lo que quizás no lo tiene. Lo que sin ninguna duda no puede haber no sido tomado en cuenta por Milei, el libro Loco y toda la saga de Juan Luis González. Si hay alguien que evidentemente ha tenido desde hace, no sé, 4 años una posición de dedicarse a conocer la vida privada del presidente, así que evidentemente en algunos casos la elección, como vos decís, podría obedecer a estos otros motivos, que a lo mejor una periodista como Bengolini, que tiene una visibilidad de muchos años, mucho mayor que un periodista escritor de un libro, a lo mejor resulta más atractivo para generar una cantidad de ponerlo en la agenda pública, para decir de alguna manera, esa pelea. Sí, puede ser. Y quiero agregar un último elemento que me parece que tenemos que sumarlo a la mesa. La imagen externa del país, cuando vos mirás a Argentina como un todo, porque nadie invierte en un país, ni nadie mira un país con buena mirada y con buenos ojos, y nadie piensa positivamente en un país donde hay tantos periodistas criticados cotidianamente o enjuiciados. Digo esto en función de las inversiones. Milei, creo que Chequeado ha hecho un trabajo muy bueno, yo lo vi ayer en una nota en mi perfil, no sé cuál de los editorialistas lo menciona, creo que es el defensor del lector, creo que una nota excelente sobre las redes sociales. Dice, creo que en esa nota, Chequeado ha hecho una contabilidad, ¿no?, de cuántos insultos diarios profesa el presidente. Es un elemento, Jorge, a la hora de decir una inversión en un país, ¿no? Porque hoy Fontevecchia, mañana Egomel, pasado soy yo, y dentro de 3 días es el empresario, el inversor. Esas cosas se miran, yo ahí me sorprendo de que nadie se le acerque al presidente y le diga, mire, presidente, esto en el mundo no funciona así, Perdón, el propio Trump se está moderando. No es Trump el Trump que comenzó.
La Meloni de la que se habla, Meloni no hace esto. Tampoco digo para poner los ejemplos que teóricamente serían parecidos a Milei. Yo ponía el ejemplo en tu caso, Fabián, que probablemente aquel Milei que les hizo juicio a vos, a Plager, a que esos otros periodistas en aquel momento, el Milei candidato de 2021, creo que estabas mencionando. 2021, sí. 2021, que nadie imaginaba, ni él mismo, que podía llegar a tener la posibilidad de ser presidente. Bueno, no necesariamente debería ser el mismo que luego asume como presidente, o mucho menos lleva un año y medio de poder. Es decir, obviamente las responsabilidades son distintas. O sea, uno puede comprender que a lo mejor aquel candidato enojado tomara una decisión equivocada de hacer juicio, pero que luego cuando es presidente haga 8 juicios en un mes, después de 18 meses de ejercer la presidencia, evidentemente no es lo mismo que aquello que hizo hace 4 años. Fabián, nuestra solidaridad con vos. Un abrazo. Muchas gracias. Gigante, lo sé, Jorge. Te faltó agregar además amigos, lo cual me alegra mucho hacerlo de vos. Y a Gomel, que lo he conocido hace pocos meses, es un gran tipo y un gran profesional. Bueno, abrazo de todos. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Acabamos de hablar con Fabián Doman, quien tiene el privilegio de ser el único periodista con 2 juicios hechos por el presidente, uno en 2021 y otro ahora en 2025.